Buenas tardes. En primer lugar, quiero darles las gracias por su presencia aquí en este acto. Naturalmente, a la Fundación Cultural Mapfre, ¿no?, que nos acoge y que no solamente contribuye a que este acto sea posible, sino que también ha hecho posible la contribución a que antes habíamos estado en Pamplona, en la Cátedra Jorge Oteiza, y también ha intervenido, como en las publicaciones de los libros que se generan en esta actividad. Naturalmente, gracias muy cordiales a mi gran amigo y admirado Miquel Barceló por estar con nosotros. Y voy a hacer muy breve presentación de Miquel Barceló y voy a contar también un poco lo que va a ser el programa de lo que va a ofrecernos aquí en esta sesión, ¿no? ¿Cómo presentar a Miquel Barceló? Es ridículo, no voy a hacer ninguna presentación, ni voy a decir nada más que voy a utilizar a un gran escritor clásico francés, Jean-Pechnik Bossuet, prelado y gran escritor francés, coetáneo de Racine, Molière y de Corneille, y un gran orador sagrado, que además de hacer muy brillantes oraciones fúnebres, hizo una predicación sobre el amor en torno a la figura de la Magdalena. Y sustanciando un poco la esencia de por qué elegía a la Magdalena, un personaje que Miquel y yo adoramos, tengo que decir, decía que era una mujer que había amado de las tres formas posibles que se puede amar, porque amó a Cristo vivo, lo amó muerto y lo amó resucitado. Solamente que cuando resucitó, pues Cristo le dijo, no me toques. Y lo siguió amando. Sí, y lo siguió amando, a pesar de ese circunstancial rechazo. Lo digo porque, de una forma un poco quizá enrevesada, ¿no?, pero yo quiero también manifestar mi admiración y mi amor, ¿por qué no?, por Miquel Barceló, porque yo le he conocido primero su obra hace ya 30 y muchos años, luego le he conocido a él, y luego le he conocido a través de algo, le conocía a él cuando estaba en la plenitud de su fama internacional, que tenía apenas 25 años, único español en la documenta de Kassel de 1982, figura que... entonces, el triunfo precoz que todo el mundo envidia, sin embargo, es algo realmente muy incordiante para un artista, ¿no?, porque le convierte en un ejercicio que generalmente, como todas las cosas malas, también son beneficiosas, ¿no?, pero que te convierte en un ejercicio de resurrección continua, de supervivencia, ¿no? Entonces yo creo que Miquel fue lo que fue, tuvo el éxito que tuvo, pero realmente lo extraordinario de él es cómo ni el anonimato emergente ni el triunfo subitáneo ha logrado distraerle de lo que yo creo que un artista debe ser, que fundamentalmente tiene que serlo lo que sea hasta el final. Y él ha acreditado esa duración, esa resistencia, esa capacidad de resurgir constantemente de sí mismo y sobre sí mismo. Un gran escritor, Rudyard Kipling, comentó en un poema que ha quedado un poco trasnochado, pero que a mí, cuando era adolescente, mi padre me obligaba a aprender, un poema que es el poema del if, del sí, que va haciendo unas recomendaciones de lo que debe ser alguien para poder realmente manejarse con soltura en la procelosa existencia. Entonces, en uno de los párrafos dice, si tratas a la victoria y a la derrota como dos impostores, entonces al final dice, serás hombre, ¿no?, hijo mío. Yo creo que Miguel ha tratado a la victoria y a la derrota como dos impostores, ¿no?, y lo ha tratado por esa vocación radical de ser artista hasta el final, ¿no?
Y entonces eso es una cosa que a mí me emociona y es lo que quería decir sobre cualquier otra cosa. Respecto a lo que vamos a disfrutar hoy en su compañía, está en dos partes. Primero vamos a ver la proyección de un documental prodigioso que ha hecho un gran cineasta español, Isaki Lacuesta, en el que es el Cuaderno de Barro, que es muy interesante porque básicamente gira en torno a una performance que quizá algunos de ustedes hayan tenido oportunidad de verlo, porque la hizo hace unos años en Madrid, en el Museo del Prado, la performance Paso Doble, que empezó en Aviñón y luego estuvo en Nueva York, en muchas partes, ¿no? Y también en Madrid. Pero que él tuvo el maravilloso gesto de representarla en el corazón de Mali, donde tenía su casa durante 20 y tantos años, con sus amigos, los Dogon de Mali. Y entonces, Isaki Lacuesta no solamente coge los momentos álgidos de esa celebración realmente única, ¿no? Extraordinaria, que además en este caso realmente es el documental, es el único testimonio, aparte de los que lo vivieron. En ese momento todavía casi un momento de inicio de gran peligro, ¿no? Y que también no solamente va a haber unos momentos álgidos de esa performance ahí en medio de los Dogon de Mali, en su pueblo, en el pueblo de Miquel también, aunque no pueda ir ahora, sino que también yo creo que es una introducción maravillosa a lo que va a contar él aquí después y que luego charlará con nosotros, ¿no? Es esa historia que a mí me recuerda, es la historia del barro, ¿no? O sea, cómo el barro con su brillo se convierte en pintura, como el barro también es la función de la materia. Y resulta que me acuerdo de unas cosas que hemos estado juntos. En 1985 lo invité a una intervención en la Menéndez Pelayo de Santander, en la Universidad de Verano, y entonces hizo un texto maravilloso, porque escribe estupendamente, extraordinariamente bien, y hizo un texto breve, maravilloso, pero lo maravilloso es el título, que me he recordado, lo he apuntado para traerlo aquí, porque me parece que tiene que ver mucho con su trayectoria, con lo que dice Isaki Lacuesta y con esa performance que él tituló ese texto, Trabajar como panadero entre el Louvre, el taller y la biblioteca, que yo creo que son realmente su trinidad, ¿no? Nada más, muchas gracias otra vez, Miquel. Vamos a ver ese tal y después él dirá unas reflexiones y luego pues charlaremos todos juntos, ¿eh? Muchas gracias. Hola, buenas noches. Las imágenes como habéis visto, Paso Doble, el origen de Paso Doble, de esta performance, es el trabajo que hice para la Catedral de Palma, ese gran bajorrelieve de 300 metros cuadrados de arcilla. Entonces ahí empecé a trabajar por delante y por detrás de la gran pared de arcilla puñetazos y tuve que ampliar mis herramientas. Digamos, las herramientas del ceramista o del escultor son pequeñas espátulas de madera o rascadores, ¿verdad? Entonces yo las amplié a tamaños casi monstruosos Entonces me daba cuenta que para el tema de mi obra era la multiplicación de los panes y los peces, y cada pan equivalía a 40 puñetazos por detrás, ¿verdad? De 40 puñetazos intensos. Y claro, y calculaba que había como 200 o 300 panes, entonces intenté ponerme guantes de boxeo, trabajando con casco, con la cabeza, con las rodillas y realmente con todo el cuerpo, y por delante y por detrás. Y yo pensé que eso introducía un concepto muy interesante, porque la relación con las pinturas es siempre frontal. Yo he trabajado con el cuadro en el suelo, en la pared, en el techo, pero siempre frontalmente. Entonces, esta relación posterior introducía un elemento que me resultaba muy interesante. Y claro, después enseñé esto a Nach, que en aquel momento era el artista invitado del Festival de Aviñón, que me propuso hacer algo juntos. Y yo pensé que me proponía pues trabajar, como tantas veces me han propuesto, como esceneógrafo, que es algo que detesto además. Y entonces pensé, bueno, voy a intentar utilizar los bailarines como extensiones de mi mano. Parecía tener sentido, después de esta experiencia, usar cuerpos enteros como grandes herramientas.
Y la verdad que el primer resultado parecía a estas imágenes que a veces vemos de peleas de mujeres desnudas de Las Vegas sobre arcilla blanda, chapoteando, ¿verdad? Era una cosa atroz. Yo estaba con una manguera, los mojaba y iban resbalando y era horrible. Y pensé, esto es imposible, no puede salir bien jamás, es un disparate. Además, los bailarines tienen tendencia a bailar en cualquier circunstancia, es decir, a ir adornando el movimiento, lo que empeoraba todavía la cosa. Entonces yo dije, Nach, creo que no funciona. Y él me dijo, probemos un último extremo, fuimos a su pueblo, Canilla, en el país Magyar, y ahí empezamos, bueno, yo le pedí que preparara un suelo y una pared de arcilla, un poco como había hecho para la Catedral de Palma, que finalmente, claro, yo hacía placas de arcilla. Cuando quise ampliarlas me di cuenta que las placas de arcilla se trabajan por la mano, por debajo, ¿verdad? Hasta. Pero claro, cuando una placa mide 300 metros no hay forma de acceder al centro, entonces si las trabajaba verticalmente se derrumbaban, ¿no?, por su peso. Entonces tuve que encontrar una forma 45 grados, de forma que pudiera acceder con una especie de ascensor, una especie de ascensor de montacargas, pero que hacía funcionar de forma oblicua para acceder a todos los puntos por delante y por detrás de esta obra. Entonces en Canilla, con Nach, empezamos a trabajar sobre una pared de arcilla y los dos habíamos sido futbolistas de jóvenes y hablamos a menudo de fútbol, y él es del Chelsea y yo soy del Barça. Entonces cuando jugando así con arcilla yo decía, tiraba vasijas blandas y decía, intenta darle con la cabeza como si fuera una pelota de fútbol, ¿no?, como si dieras un cabezazo. Y cuando hacía chaf, se me quedaban enganchadas de la cabeza, y lo que me pareció. Yo siempre había usado para hacer máscaras mi propia cabeza, que es bastante grande. Entonces empezaba con platos o con placas de arcilla y me las chafaba de la cabeza para hacer máscaras que veía solo cuando estaban acabadas, que me resultaba, claro, el molde más accesible era mi propia cabeza, como, en fin. Y después enseguida que vimos una imagen de las vasijas en la cabeza de Nach, nos dimos cuenta de que eso funcionaba muy bien y que nuestra presencia en el escenario también funcionaba. Y enseguida empezamos a montar el asunto y bueno, y funcionó muy bien, muy rápidamente. Y lo fuimos despojando de toda teatralidad, intenté yo al menos, y de toda baile. Es decir, el solo baile tenía que ser el gesto de trabajar la arcilla, ¿verdad? Que es un gesto a menudo destructivo, pero no decorarlo nunca, que no hubiera nada accesorio. Y entonces una condición que yo puse al principio era de representar en Sanga, en Gogolí, donde yo vivo desde hace muchos años, en Madrid, que empezaba ya a estar mal la situación, ahora está casi imposible, un poco porque me parecía que era devolver algo a sus orígenes, y porque claro, yo había empezado, como contamos aquí, a hacer cerámica a partir de la arcilla local Dogon, y aprendí con las técnicas Dogon como hace 5.000 años, mezclando arcilla con excrementos, con chamota, que son viejas vasijas machacadas, vasijas que seguramente tienen muchos siglos. Yo a veces reconocía los pedacitos y me quedaba mirándolos y mis amigos siempre me decían, no hay que mirar los pedazos, hay que cogerlos sin mirar, porque es muy animista también, ¿verdad?, como idea. Y es algo que se recicla continuamente y también da gusto pensar que mis cerámicas acabarán siendo también machacadas para ser mezcladas otra vez con... Y entonces aprendí también a coser y aprendí todas las palabras técnicas de cerámica en lengua secreta Dogon, que es algo bastante notable, porque la lengua secreta se usa solo para festejar el Sigi, que es una fiesta que ocurre cada 64 años. Ahora sería muy largo de explicar toda esta cosmogonía, pero el próximo Sigi es en el 2015-2016 y tengo que estar ahí. Y entonces la lengua secreta sirve para denominar los colores que se utilizarán para las máscaras, ¿verdad?, y para los objetos rituales, las calabazas, para beber mijo, las ollas, para la cerveza, Dogon, que para esta celebración. Entonces yo aprendí estos nombres de lengua secreta y bueno, todavía me acuerdo. De hecho, cuando volví a Europa y empecé a trabajar en una alfarería de Mallorca, muy del siglo XIX, para mí fue como un salto en el tiempo de 5.000 años hacia adelante, ¿verdad? Tener un torno y un horno que se pueda cerrar con una puerta, todo eso era un gran avance. Y entonces,
bueno, yo tenía, al principio creo que consideraba la cerámica no como un arte menor, pero empecé a revisar mi pintura con la cerámica. Es decir, pasé revista de todo lo que había hecho durante toda mi vida con la cerámica. Incluso a veces me parece que lo que hacía eran como caricaturas de mis cuadros o de mis obras anteriores. Y después ya me di cuenta de que era una forma de pintura. Y ahora para mí ya es una forma de pintura, hasta el punto de que a menudo se confunde, ¿no? Es muy difícil. Y a menudo mis cerámicas exploran cosas que haré después con la pintura o viceversa. No es más, ya no hago ninguna jerarquía con eso. Pienso que para muchos artistas han usado la cerámica a veces como obra secundaria, como obra, digamos, como abreviaciones de su... Pero pienso, por ejemplo, un artista que a mí me interesa mucho su obra en arcilla, como Fontana. Yo pienso que su obra más importante es la obra en arcilla. Y pienso que la pintura es un poco como la obra secundaria, es decir, que la pintura es una pseudoarcilla, usa la pintura como si fuera pseudoarcilla, por eso unta los cuadros de una gran capa de pintura como si fuera arcilla, para después poder rascar y horadar y cortar. Y yo creo que cuando Fontana se encuentra perfectamente a gusto es con la capa gruesa de arcilla de albisoda, ¿verdad? Que es como un flanco de Cristo, ¿no? Porque siempre tenía también... Cuando enseguida que podía Fontana pues hacía un Cristo o una Virgen, ¿verdad? Entonces cuando hace un Cristo tiene más de 5 llagas y entonces y también creo que en el caso de Fontana es evidente que no hay jerarquía la cerámica es pintura. Pienso a menudo que es el genérico de la pintura, en el sentido de que llamamos genérico a los medicamentos, ¿no? Que de ahí viene toda la pintura. Probablemente es justo anterior, escarbar la arcilla es justo anterior al momento y después, claro, meter en el horno, porque claro, nosotros llamamos terracotas a menudo a cosas que están simplemente secas, a tierras secas y agrietadas, y con el clima africano se mantienen relativamente bien, pero que probablemente con la humedad de aquí o de Mallorca se desmoronarían como un terrón de azúcar. Y mis cerámicas africanas son casi tierras secas, cocidas a un pocos centenares de grados. Y ahora viajando últimamente por el Himalaya, no hace mucho tiempo, creo que en Bután o en Mustang, me fijé en unas pequeñas montañitas de mierdas secas de yak, cientos de ellas dispuestas en montones de 30 o 40 piezas, planas, del tamaño de una ensaimada, revestidas de la dignidad de las cosas que son exactamente lo que parece que son. Después supe que esas obleas son de hecho moneda, se usan como para comprar, puedes comprar albaricoques o mantequilla con las mierdas de yak. La reflexión sobre la relación mierda-dinero-mierda es demasiado obvia en nuestra cultura para extenderse demasiado. Ahora ya no está muy de moda hablar usar el psicoanálisis para aproximarse al hecho pictórico, pero todavía me acuerdo de esta relación materia fecal-dinero, ¿no? de Freud, Lacan, etc. A mí me recordó las montañas de mierdas de yak, me recordó el episodio de Miró en su taller de Saint-Botel, que describe Pierre Caban cuando en las conversaciones con Miró están en el taller después de ya varios días de conversaciones y ve en el suelo una pintura con una materia negra, marrón y varios colores más. Y Caban dice, quelle jolie matière, qu'est-ce que c'est? Y Miró, jaja, dice, es mierda, seca. Y entonces Pierre Caban dice, pero ¿cómo vais a fijar eso? Y Miró le dice una frase que yo he repetido muy a menudo, que es cosas peores hemos fijado. Y a mí me encanta repetir eso, y es cierto, todo se puede fijar, es relativamente fácil. Y de ahí pasamos a cuando en los primeros años 80 tuve el placer de conocer a Jean Tinguely, el escultor que hacía las máquinas que se movían, que me contó que cuando él tenía mi edad visitó en París a Brancusi, seguramente los años muy primeros 50, que era su artista favorito.
A mí me parecía raro que el artista favorito de Tanguy fuera Brancusi porque me parecían tan diferentes, pero cuando yo fui a Nueva York por primera vez, el artista pintor que visité fue Andy Warhol, que era mi pintor favorito de Nueva York, y era tan distinto seguramente como, pero finalmente no tanto. Entonces Tanguy me contó que en el reborde de la ventana del taller de Brancusi, y esto hay que decir que en Beaubourg han reproducido el taller de Brancusi, pero no este elemento, que me parece fundamental. Tanguy vio unas montañitas hechas de paquetes cuadrados de algo envuelto en papeles de periódico. Cada torre tendría como 20 o 30 niveles y debió pensar que era tal vez una maqueta para una de las columnas infinitas. Pero no, Brancusi le contó que eran ni más ni menos que la totalidad de sus propios excrementos del año en curso, envueltos cuidadosamente uno por uno en una hoja del Parisien, del periódico, que secaban amontonados en la ventana de su taller para ser quemados en invierno, en la estufa del taller, como le recordó Brancusi, hacían sus antepasados de las estepas de Siberia a Bucarest durante milenios. No es la apología de la materia fecal que he venido a contaros, pero la relación con la arcilla parece obvia y muy evidente. En fin. En un museo nacional de Asia, creo que en Kioto, pero no me acuerdo muy bien, mi obra preferida y mi obra que me fascinó más de todo el viaje seguramente, era una vasija de celadón de una forma exquisita, con un ligero degradado de verde gris, como un poco buceando cuando ves el fondo de arena a 30 metros de profundidad. Y una línea dorada, temblorosa, pero no demasiado, subía a lo largo del vaso, entraba a su interior y bajaba y se perdía en la oscuridad de la profundidad de la vasija. Y a mí me parecía una obra maestra absoluta, y sin pensar demasiado la asociaba a otras pinturas budistas del siglo Ashuta, por ejemplo, que sus pinturas de la roca con musgo, o a los kakis con distintos grados de maduración y distintos tonos y formas, o al monje cabalgando un tigre, ¿no? Estas pinturas son del siglo X, XI a veces. Y esta obra yo pensaba que era al menos de esta categoría, con esta simple línea, ¿verdad? Vertical, como una flor escondida en esta vasija. En fin, y bastante más tarde, y no sé muy bien cómo, supe que la línea dorada no era más que una restauración, que era una grieta rellenada de oro, tal vez de bronce, y que había cientos de restauraciones parecidas, de que esta había quedado muy bien. Yo sigo pensando que es una obra maestra y que es una de mis obras preferidas en cerámica de todos los tiempos, pero la verdad es que no lo cuento demasiado, excepto hoy, porque, claro, incluso me puse y me pregunté a mí mismo cómo había hecho el artista para meter la mano o el pincel por este agujerito tan pequeño y continuar esta línea, ¿verdad?, hasta abajo de... Sí. Bueno, la cerámica es una forma de pintura y todo es una forma de pintura para mí, evidentemente, pero la arcilla blanda, la barbotina de la textura de ketchup es muy parecida al aspecto de mi pintura, excepto que los cuadros no siempre se meten en el horno. A mí siempre me ha gustado remover la arcilla, la pintura, pero no cualquier arcilla, ni cualquier pintura. La arcilla que uso es la de Caniggia, que es la arcilla de las estepas europeas donde Atila está enterrado, la de Felanitx, que es el pueblo en el que nací, y que tiene una arcilla blanquísima y muy, muy fina. La de Apt, que es con la que hicimos Paso Doble, es la arcilla de las canteras que pintaba Cézanne, ¿verdad?, que son como los negativos de las manzanas, ¿no?, como estos cuadros de vacío, ¿no?, de ahí viene esta arcilla de Apt. La de Paestum, que es la que usé para la Catedral de Palma, es la misma arcilla que los griegos usaban, con el mismo manganeso, del mismo yacimiento de manganeso.
en 2000 años no ha cambiado nada, viene García del mismo lugar y el manganeso del mismo lugar y es exactamente el mismo negro sobre el mismo naranja. Y eso es algo que me fascina de la pintura, como me fascina de la cerámica, ¿verdad? Que la modernidad consista en algo que no está en el material, que está en el espíritu, evidentemente, y en el pensamiento. Inmediatamente reconocemos una obra como moderna, o como griega, o como romana, y son prácticamente hechas igual. Yo a veces incluso me entretengo en bruñirlas un poco con una ágata o algo así, con una cuchara, para darles un poco este aspecto gregoide, ¿no? Lo que nunca acabo de bruñirlas del todo, pero me encanta comprobar que sigue funcionando esta especie de magia de negro y naranja, ¿no? De la cerámica griega. Y de la gran obra maestra de la pintura griega clásica conocemos toda la descripción, que era Aquiles y la reina de las Amazonas. Esta pintura se describía siempre como que nadie podía mirarla sin emocionarse profundamente. Aquiles, la historia es terrible y conocida. Aquiles mata a la reina de las Amazonas, hunde la espada entre los pechos, y en el momento de matarla se miran a los ojos y se enamora profundamente y muere la reina de las Amazonas. Entonces, claro, Aquiles está enamorado, perdido de algo que acaba de matar. Entonces todo es reproche y esta pintura, claro, desapareció. Hubo miles de copias de esta pintura inmediatamente, como las hubo, no sé, de las Meninas o de la Gioconda. Y después hubo cientos de miles de cerámicas copiando estas pinturas. Todas estas pinturas han desaparecido y todas estas cerámicas han desaparecido, excepto una que se encontró a pedazos y está montada en el Museo de Berlín, y es un ceramista que seguramente cada día pintaba 100 veces la misma imagen, o 50 o 20, pero incluso así conserva todavía algo de este fuego, de este ardor, de esta mirada de aquí desde la reina del Amazonas, esta mirada perdida, ¿verdad? Y es curioso que lo más frágil de todo, que es la cerámica, porque claro, un cuadro se quema fácilmente o desaparece en un incendio o se usa para hacer una cabaña. Un bronce se funde para hacer cañones, pero la cerámica casi no sirve para nada, suelen quedar olvidadas en una esquina. Y esta cerámica ha sobrevivido y es el único testimonio de este episodio de Aquiles y la reina de las Amazonas. Y creo que está en un museo de Berlín, me parece. En fin, estoy un poco liado con mis papeles, creo que a lo mejor sería que me preguntéis lo que queráis y haré lo que pueda. Muy bien, pues si hay alguien que quiera preguntar, pues... ¿Sí? Está bien que nunca nadie pregunte nada, qué suerte. Perdona, cuando Sí. que estás interesado en pintar. Así te oyen. Ah, lo siento. Sí. Sí. Señor Barceló, le he visto en el documental que dibujaba en la cueva sobre arcilla, sí. Y yo le leí una vez en la contra de La Vanguardia, en una entrevista que le hacían a usted, le preguntaban por las pinturas rupestres y hacía usted referencia a Chauvet. Chauvet, sí. Sí. ¿Qué vio allí? Usted habla de algo más. Sí, Chauvet Dígame. Claro, a mí me gustan muchísimo Tamira, Lascaux, la Cueva de la Pileta de Málaga, pero Chauvet es hasta el momento la gran obra maestra es una cueva que, aparte de ser la más antigua, tiene 40.000 años, 42.000 años, es la mejor. Es increíble, es un descubrimiento bastante reciente. Creo que se escribió en el 97, ¿no? 97, sí, o sea que tiene 20 años, no, 15 años el descubrimiento de Chauvet, y creo que todavía no hemos mesurado la importancia de... Yo he tenido la suerte de haber entrado 5 veces y formo parte del comité científico de
que es un gran honor porque me permite ir sobre todo a la cueva, pero ellos pensaron creer que podía aportar algo y es más que sorprendente. Chauvet, por ejemplo, hay creo que 70, 80 figuraciones distintas de animales, es decir, por ejemplo, en Altamira o Lascaux hay bisontes, en Chauvet hay muchísimos animales, pero hay sobre todo leonas y caballos y osos. Pero la mayor parte de animales son animales peligrosísimos. Por ejemplo, las leonas no son animales. Entonces siempre, yo me he preguntado muy a menudo cómo hacía el pintor de Chauvet, porque yo siempre lo he reconocido como una sola mano. Hay otras imágenes esgrafiadas anteriores, pero el gran pintor es uno solo. Como inmediatamente reconoces la mano de Picasso, reconoces la mano de Chauvet, no tengo ninguna duda. Incluso la directora Dominique Baffier lo identificó porque tenía el dedo pequeño de la mano izquierda roto, deformado. Entonces, como apoyaba en la pared todavía un poco con un cierto limo, que ahora se ha petrificado, quedaba la traza de la mano con el dedo atrofiado. Y entonces hemos podido identificar la misma mano apoyada, la mano izquierda, mientras pintaba, apoyaba la mano izquierda. Entonces, conocemos sus herramientas, porque estaban ahí. Hubo un derrumbe en esta cueva hace 20.000 años, entonces se quedó como una bola, una especie de burbuja espaciotemporal. Es como parece un cuento de ciencia ficción, porque cuando entraron el señor Chauvet y sus acompañantes, encontraron una cueva perfecta, sin ningún paso ni animal ni humano que tuviera menos de 20.000 años. Y entonces inmediatamente se dieron cuenta que era muy importante y pusieron unas plataformas para no pisar. En fin, es un modelo de conservación, contrariamente a Lascaux, por ejemplo, que es un desastre, está llena de hongos, es una cueva enferma, se dice. Y Chauvet es un modelo y es una suerte que siga así. Pero bueno, a lo que iba era a la representación de esos animales que nosotros conocemos muy bien porque hemos visto muchos documentales de la televisión. La mirada de la leona antes de atacar, la leona macho y hembra frotándose antes de acoplarse, la retina, ¿sabes? La retina y la nariz dilatada. Claro, estos detalles, ¿cómo veía este artista esos detalles de un animal que puede matar de un zarpazo, ¿no? Es asombroso. Yo puedo imaginar que viera el perfil de lejos de una leona o de un caballo, pero los detalles morfológicos, en fin, psicológicos. A mí me recordaba a Pisanello porque Pisanello es el primer artista que yo pienso que tiene esa especie de psicología con el mundo animal, ¿no? De empatía con el animal, que le da la misma jerarquía que a los hombres, ¿no? No hay... Cuando ves, por ejemplo, un veronese, hay una jerarquía terrible, ¿no? Del duca al enano, al negro y al animal, ¿no? Y al gato. Es una jerarquía sin ninguna... Bueno, que será lo normal. En cambio, Pisanello parece que rompe esta jerarquía y da un poco... Pues en Chauvet hay una sola imagen humana, que es una mujer con una cabeza de bisonte, pero los animales tienen... Claro, no, parecen retratos de animales. Hay un grupo de caballos y yeguas que parecen retratos, podrías darles nombres a cada uno. Es decir, no es una manada de caballos, no es un caballo genérico que repite. Uno por uno es un caballo o una yegua de una cierta edad. En fin, es algo asombroso. Y claro, es algo, como todas las experiencias con la pintura, ocurren in situ. Los libros solo ofrecen un pequeño... A menudo, claro, por eso yo viajo para ver pintura. Acabo de volver de Turquestán para ver cuevas del siglo IV de lapislázuli en un sitio bastante remoto. Y hay que, claro, la pintura solo se ve, el arte se ve donde está, no de otra forma. Es una suerte tener documentos como este mismo, ¿verdad? Porque en este caso no creo que represente muchas más veces pasodoble, porque es muy agotador. Pero me parece que Chauvet lo más importante es esta relación directa con él. Sí. Muy bien, muy amable. Gracias. Comentaste que utilizabas la arcilla para pintar. O sea, sobre los lienzos extiendes arcilla. No extiendo arcilla sobre los lienzos, porque se agrietaría. No, es decir, que para mí me parece que usar arcilla, dedo sobre arcilla, es equivalente al carboncillo sobre una tela. No hay...
es una forma de pintura de arcilla. Pero, o sea, tendrías como una plancha hecha de arcilla. A veces, y sobre... sí, en este caso, por ejemplo, la obra de la Catedral de Palma es una gran pared de arcilla con pintura y también relieve, como son mis cuadros. No hay mucha diferencia, simplemente el soporte cambia, de tela pasa a ser arcilla. Lo que ocurre, tus cuadros cuando se les ve tienen volumen, o Sí, sea que arcilla también. y yo siempre me he quedado contemplando a ver cómo consigues que la tela se hinche y tenga Pues, esa forma igual que la arcilla, de puñetazos. masa también. Igual, bueno, bien, Sí, tendrá como convenga cada vez. Sí. Bien. Yo no tengo una técnica definitiva. Es decir, a mí me gusta mucho hablar de técnicas y es una forma, creo, de evitar la melancolía de la repetición. Claro. Entonces, lo que me gusta es inventar algo, inventar es una palabra muy... Encontrar lo necesario para hacer cada cosa. Claro. Y lo necesario quiere decir lo necesario, cualquier cosa, lo que haga falta para poder ejecutarlo, sea como sea. Muy bien, muchas Me gusta, gracias. Miguel, también que lo que hablas de cómo la arcilla se inscribe una memoria, sí, que por más que tú de repente después sí, la recubras, sin embargo, todos los gestos, todo lo que ha pasado. Sí, hay algo como mágico con la arcilla, que es cuando das un corte con un cuchillo, un objeto metálico sobre una arcilla que estás amasando, los ceramistas lo conocerán, y vuelves a amasar esta arcilla, es decir, que los puntos o las moléculas parece que tienen que estar muy separadas, y este corte acaba apareciendo de nuevo, siempre. Es la memoria de la arcilla, se llama así, la memoria de la arcilla, y es fascinante. Cuando tengo vasijas secas que simplemente casi no he tocado, casi los dedos ni siquiera dan, pues queda como quedó en Hiroshima con el calor, ¿verdad? Las marcas pues algo así sucede, un pelo deja un trazo sobre la arcilla fresca, es como un papel sensible, ¿verdad? Es ultra sensible. Claro, y es ultra sensible para casi nada o para también una brutalidad, un puñetazo, un arañazo. Entonces, claro, en ese sentido también me resulta muy parecido a la pintura, que es algo que recoge todas la memoria, ¿no? El cuadro como memoria de... Cuando nosotros miramos un cuadro, cuando yo miro un cuadro de Picasso, de Cézanne, intento rever todo el proceso de ejecución, ¿no? De cómo empezó, lo que borró, lo que le gustó, lo que no... En fin, y el blanco que aparece, ¿sabes? Blancos son como aire, ¿no? Pero por ahí ves como, pues, el carboncillo, en fin, este proceso. En la arcilla permite releer cada vez que cogiste esta pieza y la cambias, si era invierno o verano, si lleva este estilo o pelo, ¿verdad? Sí, en fin, hay que mirar la superficie y puedes ver todo igual que leemos, que los indios leen en la pradera los pasos de los cowboys. Sí, pregunta, sí. Cuando realizas las acuarelas, ¿lo haces como lo harían los chinos o los japoneses, con un pincel sobre una superficie? O sea, ¿en realidad dejas moverse el pincel en vertical sobre...? Yo creo que no solo los chinos y japoneses utilizan un pincel. Sobre todo los orientales, ¿no? Bueno, sí. No, pero en ese caso es un pincel parecido al pincel de ceramista que yo recorté para que tuviera, pero en fin, sí, es una tontería. Pero sí, seguramente he aprendido mucho mirando los artistas coreanos, chinos, japoneses, sobre todo de hace 1000 años, porque siempre me ha gustado mucho esta pintura y me gusta mucho lo que tiene fulgurante, ¿no? La rapidez del trazo, sí, etcétera. Pero sí, es sí, es cierto. Sí. Pero en este caso ahí también había toda una parte que era codegía, que son retratos despintando, ¿no? Codegía sobre papel negro, que empecé a pintar albinos, porque es como despintura, ¿no? Los albinos ya carecen de pigmento, y entonces teníamos varios albinos porque Isaki los había invitado para la película, entonces yo los utilicé como modelos.
y durante una semana estuve pintando albinos con lejía. Y después me gustó tanto la técnica que pensé que nosotros todos somos albinos porque tenemos el mismo problema de despigmentación. Entonces, pues seguí pintando en occidentales, digamos, con esta misma técnica de despintar. Y también me parecía irónico que un pintor que usa materia como yo, pues pintes con menos cero, ¿verdad? Claro, si pudieras medir o pesar un cuadro de estos retratos, pesa menos cuando lo he pintado que antes, porque le he quitado un poquito de es como el peso del alma, ¿no? Que se había ido. Sí, es divertido. Claro, mis cuadros suelen ser muy pesados y en ese caso son ligerísimos, lo que es un alivio también. Pero, ¿y la lejía no termina quemando el soporte? No, cuando se ha secado ya está, ya no se mueve más. ¿No sigue el proceso? No. Vale, gracias. Te quería preguntar, ¿por qué no usaste el barro de Mali? ¿Por qué no lo usé? Porque está lleno de cascotes, de machacados y de excrementos de vaca y de camello, y hubiéramos muerto hubiéramos estado completamente escarificados, hubiéramos muerto seguramente de algo terrible, de tifus o de... No, el barro era casi, piensa que lo ingerimos, el barro. Entonces, la única garantía era tener el mismo barro siempre. Claro, sí, lo pensé inmediatamente. Lo que sí hicimos fue dejar el barro en Mali para que los niños lo usaran y las mujeres para hacer sus vasijas, en fin. Se recicló, como siempre. En general lo regalamos de escuelas de bellas artes o escuelas de arte, y en Mali pues los del pueblo lo reutilizaron como hicieron con todo, además, siempre se hace así. Fue muy divertido porque los niños de Bongo, de este pueblecito, hicieron unos pequeños juguetes con la intención de vender a los turistas, que era la imagen de pasodoble, es decir, las dos paredes vertical y horizontal y las dos figuras con máscaras de Nachi y yo. Y es muy bonito, lo que pasa es que no hay ni un solo turista para comprarlo ahora mismo. Entonces, si vais a Mali, comprad una de estas. Lo siento. Aparte de ser un genio y descubro que es muy simpático, ¿qué otra cosa te gustaría ser? ¿De simpático? ¿Qué me gustaría ser, caray? Gracias, no, es un piropo que voy a decir. Gracias. ¿Sabes? No me gustaría tener tiempo para otras cosas. Escribir mejor. Gracias. Qué público me has entregado. Es una pregunta muy sencilla. Las impresiones que me... Bueno, se me oye, ¿no? Sí, te oigo. Las impresiones en el cuaderno, ¿Sí? eran impresiones de color, ¿no? ¿Cómo impresiones? Un cuaderno que tienes... No, pero lo que hacía con el cuaderno era cerrarlo para hacer esta mancha. Sí. Yo dibujaba cada los cuadernos o espero que se seque entonces lo cierro y haciendo una mancha que pasa de una página a otra. A menudo hago eso para abreviar, para acabar antes. Y luego haces algo... Sí. Y también así tengo una segunda imagen y me gusta mucho esta idea del doble, ¿verdad? Y también produce un fantasma en la página siguiente, en fin, es un poco una forma de avanzar. Pero siempre me ha gustado, es como he pintado muy a menudo. Ahora tengo suficiente perspectiva para ver que hay cosas que he pintado muy a menudo. Y una de ellas es algo cortado por la mitad y abierto, ¿verdad? Algo que enseña su interior. Un tomate, un melón o lo que sea, un pescado, ¿verdad? Abierto. Entonces ahí eran como frutos abiertos, ¿no? Que es... Yo diría ya un poco que es como un leitmotiv, ¿no? de mi... Pero es muy fácil hacer doble, claro, porque cerrando ya tengo el otro, ¿no? Hola, buenas tardes. El chorro blanco
Sí, es que has engobe. utilizado también en Bruselas y en la SEU y todo esto, ¿no? Es engobe blanco, es arcilla blanca. Ah, es arcilla blanca, claro. Sí. No arruina la arcilla para el reciclado posterior. No, es arcilla blanca, es una arcilla blanca, se llama engobe. Sí, si no sería tóxico también y recibimos muchas cantidades sobre nuestra... Sí. Eso lo hice en la Catedral de Palma, lo de engobe sobre arcilla, porque permitía justamente que la arcilla fuera más un revelador de cada trazo, ¿sabes? Con el engobe era como dejar... ¿Sabes? Como si dejas polvos, talco y cada cosa que pasa por ahí deja una marca, ¿no? Pues con el engobe pasa lo mismo. Cada pequeña trazo con el dedo ya dejaba una marca más visible. Yo es una pregunta de curiosidad. Sí. Si a ti te ha interesado... Sí, acérquese. ¿Cómo lo vieron ellos? ¿A los Dogon? Sí, Ellos como un piensan que como una magia... Seguramente, pero ellos me ven a mí desde hace 20 años, Sí. muchos meses al año, y me ven haciendo cosas bastante extravagantes. Sí. Es decir, nada les asombra ya mucho, ¿no? En ese caso sí había una ritualización y eso, Sí. pues, también las máscaras es algo muy importante en la cultura Dogon. Claro. Y es tabú construir máscaras, ¿no? Es algo tabú, Claro. es decir, los niños y las mujeres no pueden ver cuando los hombres fabrican y se ponen las máscaras, entonces ahí era como desvelar todo, ¿verdad? Hacíamos y deshacíamos las máscaras delante de sus ojos. A mí eso también me gustaba, pero por otra parte ellos me han visto haciendo de todo. Una temporada hacía moldes de troncos de baobab hace años y después hacía retratos de Dogon a partir de las formas que daban los bultos. Los baobabs son árboles llenos de bultos y entonces hacía colocaba una especie de papel mojado o tela mojada sobre el tronco para que cogiera esta forma y después hacía el retrato in situ de alguien que posaba para mí. Sí. Y uno de ellos, Indogo, un gran bailarín, me preguntó, ¿cómo sabías que mi cabeza estaba en este baobab? O sea, que ellos sí lo viven como algo muy directo, muy porque relacionado me con ven su cultura. Desde el año 88, me ven ahí cada año, Sí. entonces no... Sí. Bueno, era rarito lo de Paso Doble. Además había otros bancos vestidos así también. Pero yo creo que ver a dos bancos trabajar y ensuciarse mucho siempre debe ser divertido. Porque ahí ven turistas blancos, ¿no? Y son ellos los que llevan las maletas, los que sudan. A mí me ven trabajar, pero a mí no me consideran... Me tienen muy visto. Sí, pero en este acto concretamente de Paso Doble casi eres un chamán. Para ellos yo creo que ellos llaman farceur, que son los que contan chistes y hacen reír, ¿no? Y yo creo que era parecido a esto, lo que me alegraba bastante también, ¿no? De quitarle trascendencia. Fíjate que se ríen y aplauden cuando hacemos las máscaras, que es muy bonito. La gente, sí. ¿sabes? Y después al final casi no aplauden, son como muy respetuosos. Aplauden durante, está bien. Había mucha atención, sobre Había todo una atención los niños. estupenda, sí, no se oían... Mira, en Francia todo el mundo tose, ¿sabes? Se oye toser durante... Yo pensaba, es un público de tuberculosos. Por ejemplo, y ahí no oía toser a nadie. Sí, A veces una pequeña, una palabra o así, y sobre todo se reía, pero no, era muy natural. Sí. Gracias. Perdona. A ver, ¿no temes alguna vez, estoy aquí, ¿no temes alguna vez, bueno, aparte de los performances y esto que ya sabemos que muchas veces es perecedero, pero que mucha obra tuya se deteriore con el tiempo por la materia que has empleado a veces, el arroz y... No creo que se deteriore mucho. Mi obra tiene fama de deteriorarse, pero tengo que decir que es una fama completamente inmerecida. La Catedral de Palma, cuando se inauguró, la prensa local publicó en primera página una foto de las grietas diciendo apenas acabada y ya está agrietándose. No, pero bueno, eso Y puede ser después una... en la cúpula de Ginebra salió que estaba no, está perfectamente. Hacen reuniones 10 al día, no, está perfectamente, está como estaba el primer día y no tiene un gramo de polvo. Sería insensato pensar que se cae algo con esta... No me refiero... En fin. Y mi pintura, pues alguna tendrá algún problemilla, pero en general
los restauradores tienen poco trabajo conmigo. No, pero es que no me refería a eso. Quiero decir, obra en lienzo, cuadros Sí. que yo he visto Sí. tuyo, que por ejemplo has utilizado materia que sí se puede, o sea, pudrir, digo yo, no que pero se yo caiga un edificio. usé O sea, materiales perecederos en obras precisas, se llaman cadaverina, que eran obras que hice sobre todo en los años 70, que estaban hechas para que sí se pudrieran. Es decir, estaban hechas con esta intención. Y alguna gente ha pensado que después he seguido haciendo eso en mis pinturas, porque creo que cuando ven un tomate así piensan que algo tendrá dentro de todo, pero no, es pura pintura. Pero me alegro mucho de provocar porque creo que algo, bueno, algún tipo, una emoción, una inquietud producen al menos mis cuadros. O sea, eso se va a caer, me parece estupendo. Gracias. La cúpula es en Ginebra, en Bruselas. ¿Cómo? En Ginebra, ¿no? En Ginebra, sí. Me contó Darío Álvarez Basso que habías utilizado pegamentos y cosas así, que habías estudiado muchísimo los materiales que usabas, ¿no? Estuvimos un año probando, 6 meses probando. Y que usabais araldí o algo así. Una especie, algo de la familia de araldí para obtener algo que hiciera una auténtica estalatita. Claro, yo no quería hacer estalatitas falsas, quería que fueran de verdad estalatitas de pintura. Entonces estuve 6 meses haciendo experimentos. A mí me gusta mucho hacer experimentos. Lo único es que al cabo de 6 meses estaban muy inquietos en la ONU pensando que no acabaría nunca. Pero toda obra es un experimento. ¿Todo el olor de los pegamentos esos era muy desagradable o no? No recuerdo. ¿No tuviste que ponerte mascarilla? Sí. Bueno. Sí, es verdad. Ahora me acuerdo que empezamos. Así que no se ha caído nada, ¿no? Ni una gota No, de que va, nada, sí, está o sea, perfecto. Sí. Trabajamos con muchísimos restauradores. En estos casos, como la Catedral de Palma, además son obras públicas bajo las que hay muchísima gente. Trabajo con el equipo necesario para garantizar, incluso los cuadros. Me entero bastante bien de cómo hacerlo para que aguante, claro que sí. Sí, eso de que decía que todo se puede fijar parece una butad, pero es cierto. Los restauradores fijan pues tumbas con temple que ha desaparecido todo medium, ¿verdad? Que es polvo como una hoja de mariposa y se consigue fijar con mucho esmero. Entonces sí es cierto que todo se puede fijar, sí. Me gusta también lo que tú comentabas, esa frase de Goya, que el tiempo también pinta, lo cual no solamente significa, significa que, claro, las cosas también las cosas orgánicas se van transformando, no necesariamente se destruyen, ¿no? Sino se van transformando. Se van transformando, ¿no? Y hay que aceptarlo como un hecho, ¿no? De que un cuadro al cabo de 20 años no será exactamente como es hoy, como nosotros tampoco lo seremos. Y así es, el papel se va volviendo amarillo, hay un proceso que a mí me gusta mucho aceptar eso como parte de la obra. A mí me gustan mucho las obras de los collages cubistas de Picasso con papel de periódico y carboncillo, creo que son las grandes obras maestras del siglo XX y en aquel momento el periódico era algo que representaba la modernidad absoluta, pero también eran absolutamente blancos. Entonces era blanco y negro. Ahora es marrón más oscuro que esta mesa, ¿verdad? Han ido yo creo que está muy bien. Y ahora cuando uno usa un periódico ya sabe que se volverá marrón, pero sobre todo ya no piensa que es algo moderno. Ya es algo que ya ha pasado, ¿verdad? Yo los uso ya arrugados, pero que ya es un material del siglo pasado. Muchas gracias.